¿Cómo están? Bienvenidos. Cambió la arquitectura, cambió la geometría del poder. Ustedes recuerden el famoso triángulo, así lo explicó el propio presidente. Y uno de los lados, un lado fundamental del triángulo, era denominado el arquitecto. Recordemos, viajemos en el tiempo. Quiero agradecerle a ese gigante que me ha acompañado a lo largo de todo este proceso, ese gigante que suele mantenerse en la oscuridad, que se llama Santiago Caputo y es el verdadero arquitecto de esto junto al jefe. Y como no podía ser de otra manera, a los dos colosos que han sido los arquitectos de este milagro, Santiago Caputo y Karina Milei. Muchas gracias. Bueno, como ustedes saben, si pasaron por la experiencia, el arquitecto es fundamental, es importantísimo. Pero ¿qué es más importante que el arquitecto? La dueña de casa, Rosada. La dueña de Casa Rosada acaba de desarticular el triángulo de hierro, acaba de desarticular al arquitecto y esa distribución del poder no existe formalmente más. Ganó la pulseada Karina Milei. La ganó por múltiples razones, básicamente por sangre. La sangre fraternal que los une, la historia que los acompañó, donde ella ejerció todo tipo de roles de contención emocional, especie de madre, en las buenas, en las malas, en la historia familiar, en el crecimiento y en la apuesta personal de Karina sobre la figura del hermano. Fue la que lo acompañó centrándolo, dándole contorno, la que le dio confianza, la que le puso los ganchos y le dio batería, y la que después demostró que además de la contención emocional tenía la posibilidad de empezar a diseñar un esquema político. Hoy ganó la pulseada Karina Milei. El arquitecto es importante, pero mucho más importante es la dueña de casa, Rosada. Literalmente en Argentina se inaugura un ciclo inédito, podríamos llamarlo fraternocracia. Fraternocracia. Es el poder de dos hermanos. Por supuesto, el presidente es Milei, pero en la toma de decisiones, no en la económica, donde está Milei, está Caputo, sobre todo Milei, Javier, pero en el resto de las decisiones políticas está allí la hermana, la hermanísima, la dueña de casa, Rosada. Esta discusión de poder queda zanjada. No obstante lo cual, quiero decir que Santiago Caputo conserva una cuota de poder gigantesco inédito. Yo hacía el chiste y decía que son las Fuerzas Armadas, la Marina, la Aeronáutica y el Ejército. Esto es, el fisco, la aduana y los servicios de inteligencia. Y a las Fuerzas Armadas, que acabo de mencionar, súmale YPF, súmale el Ministerio de Justicia, súmale el Ministerio de Salud. Es inédita la cuota de poder que tiene Santiago Caputo. Sin embargo, hay una decisión tomada por Karina Milei y probablemente por Javier Milei, donde aparece el siguiente gesto. Es hasta acá. ¿Qué pasó allí? Versiones, literatura o información, no lo sabemos. ¿Se sobregiró pidiendo de más, acaso Santiago Caputo? ¿Quiso imponer a Amerio como sustituto de Cunio Libarona? ¿Pidió un superministerio demasiado grande? Hay algo que generó la idea de gota que rebalsa el vaso y entonces Milei y sobre todo Karina ponen por primera vez un freno y acotan al asesor presidencial. El asesor presidencial que iba a pasar al on estando en el off, de monotributista iba a pasar a planta permanente, con firma, con visibilidad, con circulación, queda en el mismo lugar que de todos modos es de un poder gigante. Esta es la primera cuestión. ¿Y cómo lo hace Karina Milei? Primero dice, el jefe de gabinete va a ser Manuel Adorni, que es completamente afín a Karina
Milei. Y ahí vuela Guillermo Franco. Ya hemos hablado de que el modo de dirimir esta interna, estos platillos de poder que no se podían resolver, termina pagando ese plato roto Guillermo Franco, en donde le quitan su lugar para darle más a Karina, en teoría para balancear por lo que le iban a dar a Santiago Caputo. Afuera entonces Guillermo Franco, y aparece un poco de pánico en un sector de la sociedad, en un sector de la política, que quiere que al gobierno le vaya bien, de los empresarios, del círculo rojo, y pero ¿estás sacando del equipo al tipo que está convalidado y validado por todo el espectro político? Aquel que incluso, y lo dijo en su tuit, había juntado a esos gobernadores en una reunión multitudinaria después del triunfo, al tipo que no estaba cuestionado, que no venía manchado y que además funcionaba de amortiguador entre la interna de Karina y Santiago Caputo. Justamente a él lo sacás cuando parecía que el agua llegaba o la sangre llegaba al río, en el sentido de que no podés estar pifiando esta primera decisión. Aparecen los reflejos de Milei, que sorprende a todos, y lo pone a Diego Santilli en ese lugar, que es el del Ministerio del Interior, no de jefatura de gabinete, pero cumpliendo el rol, en parte, que hacía Guillermo Franco, que es la de articulación con la política, con los gobernadores. Todo o gran parte de lo que va a venir va a depender en buena medida de lo que haga Diego Santilli. Por lo tanto, sale un dialoguista y entra un dialoguista, que también fue muy bien recibido. Entonces, formalmente decimos, estamos frente a una fraternocracia, algo inédito en la política argentina. Por supuesto, el presidente es Milei, pero la cuota a la que accedió Karina es gigantesca. Nada le es ajeno a Karina Milei. ¿Cuáles son los únicos riesgos que hay acá? Que no son menores. Quiero mostrarles el circuito de la toma de decisión y de negociación a la que se enfrenta Diego Santilli. ¿Cómo conversa con un intendente, con un gobernador? Este es el circuito. Ahí lo tienen ustedes. A Caputo, Luis Caputo, el Toto Caputo, es el que tiene los números, el presupuesto, lo que hay disponible para cada intendente, para cada gobernador, cuando haya que ir a negociar. En ese momento, Diego Santilli va a ir a hablar con Caputo. Él va a hacer las relaciones políticas, con sus habilidades sociales, con su experiencia, con su tránsito de muchos años dentro del ecosistema político. Fue peronista, fue del PRO, ustedes lo conocen, un tipo que en general es querido en el ámbito político, no es áspero, tiene flexibilidad. Vamos a ver cómo le va a ir con esto. Este es el segundo paso, puesto por Karina Milei en Interior. Vean otros pasos de cómo va a negociar con un gobernador. Hay que hacer obras, hay que hacer un puente. Arregla el dinero con Caputo. Caputo le dice disponible para esa negociación tanto. Manuel Adorni tiene que poner la firma. Va a estar supervisado por Manuel Adorni. ¿Y quién observa todo y supervisa y dice, como los romanos, pulgar arriba o pulgar abajo? Karina Milei. Este circuito de negociación está enteramente visto y supervisado por Karina y por supuesto por Javier Milei. ¿Cuál es un primer problema posible? El síndrome Guillermo Franco. Se llaman patologías del organigrama. El organigrama es una especie de mapa de funciones y de roles dentro de una organización. Cuanto más claro es el organigrama, cuanto más efectivo, cuanto menos superpuesto, mejor funciona una organización. Pues bien, el gobierno es una organización. ¿Y qué es, por ejemplo, una patología del organigrama? La superposición de roles. Que Guillermo vaya, Francos, con un intendente, con un gobernador, arme algo, presupueste algo, es más, intente o proponga una foto y después, al otro día, alguien, tu misterioso alguien, le diga que no, que esa negociación hay que llevarla para atrás, que no están de acuerdo. Eso se llama desgaste. O esa otra persona, el misterioso alguien, diga, soy yo el que negocia, lo desacredite a Guillermo Franco como ocurrió y lo haga él mismo. Se llama bypass. Bien, en teoría, este circuito
de Diego Santilli no debería sufrir patologías del organigrama o superposiciones. Pero ¿estamos seguros que no va a haber? Porque entonces, si hay eso, va a volver a ralentizarse la gestión, las negociaciones. No se olviden que el gobierno tiene su ventana de oportunidad, su luna de miel renovada, que son más o menos 100 días, en donde el crédito social se le renovó, tiene la pólvora, tiene la testosterona política y tiene a la oposición desarticulada completamente. Este es el momento, estos 100 días, para que estos circuitos de negociación sean efectivos para presupuesto, después para las reformas laboral, impositiva y algún arreglo en el Código Penal. Para todo eso, que probablemente aparezca con fuerza después del 10 de diciembre, cuando el gobierno renueve el Congreso y tenga más manos allí, bueno, tiene que estar súper aceitado y súper ágil el circuito de negociación que integran Santilli, Caputo, Karina Milei, Adorni, sin superposiciones, sin bypass. Ocurrirá, primera pregunta. Y vos me dirás, ¿cómo va a pasar? Si tienen el gol abajo del arco, no la van a errar. Y yo te digo, el manual te diría que sí, o tus deseos, pero el manual de historia política también te indica que a veces las pasiones humanas juegan. Y a veces, si hay alguien que empieza a cobrar notoriedad, o empieza a ser el sujeto de las fotos, y empieza a crecer políticamente, puede generar recelo, puede generar envidia y puede generar guadaña. No sabemos y creemos que no va a ocurrir, pero nada es imposible. El segundo elemento para tener en cuenta es cómo metaboliza Santiago Caputo el modo en que se dirimió en contra suyo esta interna. Hoy vimos un abrazo muy fuerte de Milei en la reunión de gabinete a Santiago Caputo. La significación de ese abrazo es, por supuesto, de cada uno. Yo tengo una, es te banco a morir, sos intocable, pero es hasta acá. Es te contengo, no quiero que te vayas, pero es hasta acá. Hasta acá es porque al lado hay alguien que soy yo, que es mi sangre, que es Karina. Quédate. Esto estoy reconstruyendo yo de ese abrazo, después lo van a ver en cualquier lugar que vean. ¿Cómo va a metabolizar Santiago Caputo, que maneja tanto poder? No la realidad de su poder, sino de la expectativa de crecimiento de más poder. Tal vez lo asimila y se dirime y se resuelve la interna. Pero la pregunta es, estas decisiones que se vieron en los últimos días, ¿resuelven definitivamente la interna? ¿Y cuál es el problema de la interna? La interna no es esa novelita de la tarde que nosotros los programas de la noche usufructuamos para hablar y llenar minutos. No, eso es irrelevante. El problema de la interna es que generó parálisis y ralentización de la gestión. Vean, por favor, ese abrazo. Vean, es firme, fuerte, dura, con palmadas. Ahí hay admiración, hay afecto y la palmadita chiquita en el brazo de Santiago Caputo sobre Milei. Ustedes dirán, pero el muchacho ahora es interpretación de abrazos, si voy a darles cursos, después les paso el mail. Pero hablando en serio, esto es lo que ocurrió. Y finalmente digo, acá armó un nuevo esquema de poder. Milei tiene a Diego Santilli en lugar de Francos, no está nada mal. Tiene estas dos amenazas como mínimo, por supuesto, de telón de fondo, acomodar la economía, que se reactive, que el dólar esté quieto. Hoy hubo un apoyo nuevamente de Estados Unidos. Y lo que está desarmado, desarticulado, van a ver en todos los streaming que se les ocurran, las discusiones de qué debe ser el peronismo. Todos los streaming peronistas ahora están, 22 años después, atreviéndose a desafiar públicamente las decisiones de Cristina. El verticalismo, que fue un activo del peronismo porque lo ordenó, terminó siendo una losa sepulcral, porque no había forma de decirle a Cristina, ¡hey! Están perdiendo flexibilidad, el mundo gira y avanza y hay cosas que están pasando. Cristalizada la ideología, echándole la culpa al resto, fue culpa de Alberto, fue culpa de Guzmán, fue culpa de Kicillof.
ahora hay un cuestionamiento muy serio a la autoridad de Cristina. El hormiguero está pateado, las hormigas todavía están descolocadas, pero no va a ser para siempre. Tiene ahí 100 días el gobierno. El riesgo Cuca, ahora, peyorativamente así lo llama el gobierno, está corrido a un costado. Ya no depende ni siquiera de Mauricio Macri en diputados, junta al menos ese tercio defensivo y les diría muy fácilmente va a sumar manos para ir a la ofensiva por las reformas. Ya es autoválido prácticamente, no del todo, pero prácticamente autoválido Milei en el Congreso desde el 10 de diciembre. Sí, la fuerza del cielo dependen también de las manos y del número, no solamente de lo celestial. Ahora tiene el número. Moraleja, ahora es toda de Milei. Bienvenidos. Muy bien, voy a presentar a quienes me acompañan, la tripulación habitual. Está Claudio Saboya, ¿cómo estás? Muy buenas noches, excelente. Lu Vázquez, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Está Gonza Asís. Buenas noches. Se suma Fernando Pedrosa, que es historiador. ¿Qué tal, Diego? Gracias por invitarme. Está Fernando Iglesias. ¿Cómo te va, Diego? ¿Bien? Y está Rosendo Fraga. Rosendo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Gracias por invitarme. Hablemos de estas 72 últimas horas de rearmado del poder. ¿Qué te parecen? Mirá, yo creo que acá hubo un mensaje de Trump que ha sido un protagonista de este proceso electoral bastante claro. Hay que ganar la elección, les vamos a dar la plata y tienen que constituir una alianza. Creo que este tercer punto es la clave hacia adelante. Y Milei, primero, los gobernadores. Mirá, en el sistema federal nuestro, el Congreso se ordena a partir de los gobernadores. Gobernadores, senadores, diputados. Y esto es lo que Milei, ¿no es cierto?, ha comenzado a hacer. Han pasado muy pocos días de la elección, ¿no es cierto?, y creo que claramente entendió el mensaje. Bien, los cambios, ¿qué te parecen? Mira, los cambios me parecen... Los cambios no significan una apertura política, no significan, yo diría, incorporar nuevas fuerzas, más allá de sus aliados. No olvidemos, Santilli estaba en la lista de Libertad Avanza, ¿no es cierto? Hecho, en todo caso, es una coalición dentro de lo que es el propio oficialismo. Bien, ¿está Gustavo Sáenz, que es gobernador de Salta? A ver si podemos... Ahí está. Vamos. ¿Cómo le va, Sáenz? ¿Cómo está, Diego? ¿Cómo anda usted? Bien. ¿Bien? Paso a modo tuteo, porque una vez traté de usted, me dice, vos envejecés a la gente, tratame de vos. Bueno, no es cancherismo, es que la gente quiere hacerse el lifting con las palabras. No es por tu caso. Adel, quiero preguntarte, ¿qué te parece Santilli? ¿Es un buen artista? ¿Cuáles son las diferencias o similitudes entre Guillermo Franco y Santilli? Qué pedazo de editorial, ¿no? La verdad que, primero que nada, pasaste por todo el expediente ese, el circuito del expediente. Si hay alguien que lo conoce, es este gobernador y los gobernadores, ¿no? Cómo pasaba el circuito de los expedientes hasta que llegaba al VAPIM, que era la autorización presupuestaria para... Bueno, y ahí terminábamos en el Triángulo de las Bermudas, ¿no? En el Triángulo de Hierro, porque se perdían todas las cosas. La verdad que espero que la incorporación de Santilli... Yo debo reconocer, nobleza obliga, que la tarea y el trabajo de Guillermo Franco fue impecable. Es un hombre con todas las letras, un señor con todas las letras. Siempre nos ha tratado con mucho respeto, nos ha escuchado. Quizás fui yo el que empezó, el que planteó en la reunión lo que muchos no planteaban, que era que esperemos que a partir de ahora, en esta nueva etapa donde se habla de diálogo, se habla de consenso,
faltaba la palabra federalismo, y yo celebro que estén en la boca del presidente esas palabras, tengamos a alguien con poder de decisión, porque si no pasa lo que acabas de decir, ¿no? Que empieza el circuito ese hasta que aparece tu misterioso alguien de Miranda, ¿no? Que es bastante difícil de encontrarlo. Pero bueno, esperemos encontrarlo. Yo espero que sea así porque empieza una nueva etapa, una etapa que nosotros ya la hemos vivido, ¿no? Los gobernadores aliados, que somos de frentes provinciales, hemos acompañado, hemos dado gobernabilidad, hemos sufrido la consecuencia de haber acompañado y de haber dado gobernabilidad muchos de nosotros que nos han intervenido el partido, nos han dejado sin herramienta electoral, hemos quedado en el medio del sándwich entre el kirchnerismo y la Libertad Avanza en cada provincia, pero lo hemos hecho con mucha responsabilidad, con esperanza y confiando. Por supuesto que a mí, en el caso particular, me ha quedado esa sensación de que quiero ver caminar a los nuevos. De hecho, lo he felicitado a Don, he hablado con Santilli, le he dado todo el apoyo después de la conversación, después de la comida de las milanesas con Macri. Le dije a Dorni que, bueno, yo no juzgaría a las personas, me parece de una soberbia muy grande juzgar a las personas antes de verla caminar en su trabajo. Nadie nace aprendiendo, nadie nace en cada uno de los lugares, hay que darle tiempo y juzgarlo después, ¿no? Y sí. Bueno, evidentemente tenía otro nombre el expresidente porque lo dio al nombre. Ahora, si hubiese sido ese hombre, estaría todo bien. Entonces, esas cuestiones que se dirimen allá a los dirigentes nacionales, los intereses que no son los intereses nuestros ni de los gobernadores y mucho menos desestabilizar, pero por un lado la tenemos a Cristina pidiendo que se traten los magistrados, que se traten los auditores generales, todos temas muy importantes, ¿no? Todos temas muy importantes para la gente, ¿no? Que realmente nos quitan el sueño. No, nos quitan el sueño a aquellos que buscan aprovechar situaciones y la oportunidad para lograr tener los magistrados de la Corte, los auditores generales que le puedan garantizar funcionalidad, impunidad o lo que ellos quieran. Mientras tanto, nosotros los ¿Está buscando impunidad Cristina? Ya más, no creo que no. Yo lo que veo que está buscando la última oportunidad que tiene de que aquellos que son funcionales a ella cumplan antes que termine el 10 de diciembre y haya otro congreso con los pedidos de ella. Y la verdad que los pedidos de ella son para ella. Son para ella y para su hijo. A ver, así Gonzalo, lo dije siempre. Es una pyme familiar. Gustavo, actualmente es una pyme familiar. Gustavo, el PJ. ¿Cómo estás? Buenas noches, Gonzalo Asís. El PJ es una pyme familiar, es una definición, ¿eh? Adelante. Una pyme familiar, sí. Gustavo, es una pyme familiar que la utilizan para poner... Bueno, a mí me pasó en Salta, pasó en Misiones, intervinieron Salta, intervinieron Misiones, intervinieron Jujuy, pusieron gente de la Cámpora y no sacaron ni para sal, como decimos nosotros acá, sacaron, la verdad, perdieron en las provinciales, perdieron en las nacionales por paliza, y bueno, pero yo, en el caso particular mío, quedé en el medio, y eso es lo que le reclamo, la reciprocidad al gobierno nacional. Nos piden a nosotros que nuestros diputados nacionales acompañen leyes, que ayuden y todo, y mientras tanto tenemos los dirigentes libertarios en nuestras provincias, y no solo me ocurre a mí, ocurre en Misiones, ocurre en Río Negro, ocurre en Neuquén, ocurre en muchos partidos que son provinciales que nos atacan y van aliados con el kirchnerismo y nos atacan a nosotros. O sea, mientras somos héroes ayudando Gustavo, a nivel nacional, a nivel provincial, nos golpean y nos difaman todo el día. Quédate un minuto, Gustavo, por favor. Bien. Todo el tiempo del mundo. Sí, por favor. Fernando. Sí. ¿Cuál de los dos? Fernando. Claro. Iglesias, ahora escucha Pedrosa. Sí, no, a mí lo que me parece... Primero, déjame expresar mi alegría porque estemos discutiendo estas cosas como el centro de la polémica argentina y no estemos discutiendo la inflación,
las festicholas en Olivos, todo el desastre que hemos visto durante 4 gobiernos peronistas. Así que estemos discutiendo la interna del gobierno me parece una excelente noticia. Lo otro, me parece que se hacen demasiadas críticas al gobierno. No molestan porque en realidad terminan siendo indiferentes, pero creo, a mí un poco me molesta cuando los mismos que hacían el chiste de que Milei era el funcionario más importante del gobierno de Santiago Caputo, ahora estén todo el día, cuando se reduce el poder de Caputo, también lo toman en forma crítica. Y veo en ese sentido... ¿Y quién lo toma en forma crítica? En general, lo estoy hablando en general, pero he escuchado mucho, escucho la radio, veo la televisión, todo... Es decir, todo parece que fuera lo que está pasando es lo que pasa en todos lados, ¿no? El presidente, recordemos de dónde arrancamos. Arrancamos un gobierno que decían Semana Santa, porque no llegaba a caer en marzo, con el tontito de Albistur comiendo pochoclo en la playa, arrancamos de ahí. Y tenemos un gobierno que con el menor poder político de la historia, porque no hubo nunca un gobierno tan frágil en las cámaras, en senadores, Fernando, perdóname. Hizo el mayor cambio de la historia. Y déjame agarrar el guante porque una convalidación. Déjame tomar el guante porque estás hablando de lo que escuchás en la radio y en la tele. Lo que hacemos los analistas políticos es mirar una situación que existe en el gobierno. Hay una interna muy grande, de hecho yo hoy se lo contaba a Diego fuera de cámara, se mataron el sábado, se reventaron el sábado, Karina Milei y Santiago Caputo. Según Karina Milei, Santiago Caputo se pasó 4 estaciones, primero pretendiendo ser jefe de gabinete, después armando un modelo de mega ministerio que cuando vos le sumabas matemáticamente todos los ravioles, la suma era más grande que una jefatura de gabinete, a punto tal que Karina Milei baja como una espada de Damocles el nombramiento de Santilli para decir acá mando yo. Pero vos, discúlpame, Gonzalo, vos lo describís como si fuera la guerra de troyanos contra atenienses. Te lo cuentan ellos, ¿eh? A ver, internas hay en todos los gobiernos. Nos olvidamos de la anterior, la interna entre Cristina y Alberto. Esa era una interna, no jodamos. Esa era una verdadera interna. Yo te digo que la de Karina y Santiago Caputo es muy fuerte también. Esa fue una interna que paralizó al gobierno. El resto es discusión política, pero perdón, interna, como Fernando, había en nuestro gobierno. Discrepo con vos, Fernando. Fernando, ganar una elección... Todo el gobierno nuestro de Cambiemos una interna permanente entre halcones y palomas. Fernando, y forma parte de la política. El domingo pasado ganaron una elección épica. El jefe de gabinete logra una foto inédita con 20 gobernadores, Silioto y Zamora incluidos. Y al día siguiente se tiene que ir. Digo, esto no habla de que es una interna muy livianita. Si no, Francos hoy seguiría siendo jefe de gabinete. No, no es así, no es así. Francos, yo lo he saludado y le reconozco el inmenso trabajo que hizo. También es cierto que le tocó estar al frente de un aspecto de los más complicados para el gobierno, porque ahora todos se ponen del lado de los gobernadores y hay que pactar con los gobernadores. La verdad que el gobierno tenía el agua al cuello, la economía en el límite y los gobernadores pidiendo cosas que no se podían cumplir. A ver, permitime, voy a preguntarle a Sáenz. Acá hay una mirada crítica. No, pero lo de Franco me interesa. Franco es lo que está bien, pero sumalo. Es un gobernador, aprovechalo, Fernando. Fernando, ¿cómo te va? Respeto lo que estás diciendo, pero te voy a pedir que me escuches claramente. Nosotros en junio del año pasado firmamos un acuerdo avalado por todos los ministros que no afectaba el equilibrio fiscal. Por eso lo firmaron. O sea, eso estaba autorizado por el ministro Caputo, por Francos y por los que correspondían. No afectábamos el equilibrio fiscal, no pedíamos nada que pueda afectar el equilibrio fiscal. Creo que con prudencia nos sentamos mucho tiempo, evaluamos desde el principio de año las obras que estaba comprometida Nación, muchas iniciadas, otras por iniciarse, algunas con un 80% de avance, y ahí decidimos, algunas nos hacemos cargo de la provincia, perfecto, eran con fondos nacionales pero no están en condiciones de darnos, y otras se hace cargo la Nación. Eso fue un acuerdo, eso se firmó un convenio que no afectaba el equilibrio fiscal, porque lo que menos queríamos nosotros, por lo menos en mi caso, era afectar el equilibrio fiscal, desestabilizar y ponerlo en una incomodidad al gobierno. Por eso es que reclamé y creo que con la suficiente autoridad moral para hacerlo. Bien. Esto no se cumplió, en marzo se ratificó por parte de Francos y de Toto Caputo que se iban a hacer las obras, y al día de hoy
algunas empezaron, otras están en trámite y otras se están haciendo. Pero de ninguna manera este gobernador y muchos gobernadores que acompañamos, y lo hicimos por una responsabilidad, porque entendíamos que la gente cuando elige a un presidente le tiene que dar las herramientas necesarias para que pueda cumplir con lo que se comprometió en la campaña. Y eso hicimos nosotros. Bien, así yo tengo la autoridad moral para suficiente para a eso. ver, en junio... Todo hagan lo que quieran, pero cortito, dale, así participamos todos, dale. Bueno, la primera cosa, en junio las cosas cambiaron diametralmente y sistemáticamente el peronismo atacó el tema central de este gobierno, que es el equilibrio fiscal, con el apoyo de muchos diputados. No quiero decir, ojalá se puedan poner de acuerdo, y lo que digo yo, no lo dice el gobierno. Ahora, yo estaba en el Congreso y vi lo que votaron de junio para adelante, y es lógico que el gobierno enfrentó una circunstancia de dificultad económica en gran parte provocada por lo que se votaba en el Congreso. Entonces, por ahí no le pudieron mantener alguna promesa. A ver. Primera cosa. Y la segunda, le haría una pregunta a Gustavo. El gobierno recortó. Llegó y en un mes recortó 15 puntos de déficit fiscal que teníamos. 15 puntos de déficit fiscal. ¿Cuánto recortó su provincia, gobernador? Muchísimo. De hecho, le voy a hacer llegar, nosotros somos la quinta provincia abajo, ¿no? Bajo el promedio nacional, que redujo el gasto público. ¿Cuánto? Somos una de las ¿Qué porcentaje? Bueno, en este momento no sé el porcentaje, pero redujimos bastante. Y de hecho, es Político en Chaco, creo que se llama y si la pueden buscar, ahí le va a decir claramente cuánto redujimos. Y nos hicimos cargo de un montón de cosas, ¿no? Nos hicimos cargo del incentivo docente, nos hicimos cargo de un montón de medicamentos por ley, que dejaron de darnos. Bien. Nos hicimos cargo de un montón de cosas que se comprometieron. Lo que pasa es que es muy distinta la situación. ¿Usted es diputado por la Ciudad de Buenos Aires o por Buenos Yo soy Aires? diputado elegido en la Ciudad de Buenos Aires, pero represento a todos los ciudadanos argentinos. Bueno, me gustaría que nos represente un poquito a nosotros y venga a ver la situación en la que nos encontramos, ¿no? Porque cuando yo me quejo por cómo trataron a las personas con discapacidad, es cuando les digo que usted tiene la posibilidad de que se los gobernador, su provincia viene votando al peronismo de hace mucho tiempo. No será culpa de los porteños. No se equivoque. No se equivoque. Yo no soy peronista. A mí no me votó el peronismo. A mí no, yo no le dije peronista. Usted no se ofenda. No le dije a usted peronista. Yo me ofendo cuando se miente. Digo, ¿cómo? A ver, ¿cómo se miente? ¿Cuánto su provincia, de 1983 hasta ahora, qué porcentaje de tiempo gobernó el peronismo? Y claro que tienen problemas, y claro que lleva tiempo solucionarlos. Yo me alegro que usted esté ahí, espero que se pongan de acuerdo con el Colo Santini. Esto más que un problema del peronismo, es un problema del centralismo. Del centralismo. Bien. Yo no lo creo así. Estoy convencido que es así. Estoy convencido que es así, si no, ustedes no tendrían todo lo que tienen y nosotros no nos faltaría todo lo que nos falta. Bueno, es un problema de federalismo, es un problema de no respetar la Constitución. Dele un vistazo. Es un problema de que ustedes... Gobernador, dele un vistazo a la coparticipación, quién pone y quién saca de la caja común. Mire, yo no sé cómo hacen esta cosa. Esto es una de las cosas del peronismo que hay que superar. Esta cosa entre interior y capital. Mire, discúlpeme, en mi casa, los que eran egoístas eran los que ponían poco en la caja común y los que se llevaban mucho. Y los generosos eran los que ponían mucho y se llevaban poco. Haga la cuenta entre las provincias y la capital y la provincia de Buenos Aires, digámoslo también, y después vemos lo que sea. Pero, gobernador, yo no me quiero pelear con usted. Ojalá se pongan de acuerdo con el Colo Santini. Usted no quiere vivir en un sistema solidario donde las provincias que no producen porque no tienen la capacidad de producir o porque en vez de invertir en la producción, ubicado en un lugar donde puedan producir, gobernador, no producen porque se gastaron toda la guita en crear empleos estatales, por eso no producen. Mire la tabla. ¿Qué tabla? La tabla de empleo estatal en las provincias. Basta de Excel y de números. Son seres humanos los que viven aquí en el norte del país. Sí, hablemos sin números como hicimos durante 4 gobiernos, así no fue. Venga a ver las rutas. Venga, lo invito a que venga a ver las rutas nuestras. Lo invito a que vaya en mula a notificar a alguna persona con discapacidad. Ustedes allá están, claro, bajan del obelisco, están iluminados, están todos
todas las calles Mire, no me pavimentadas. corra a mí, yo me crié en Avellaneda. Acá no se hizo No eso. sé dónde se Y crió fue un usted. Yo error, me crié en y el fue barrio una obrero falta de Piñeiro de política Avellaneda. No total me venga a con esa correr con gente. esa. No me corra con eso porque yo recorro aunque mi especialidad no es el interior, sino la política no, pero usted me internacional. dijo que el He diputado ido de a todos todos los lados. argentinos No, no así que no me parece. diga, Usted no no me es diga el eso, no me diputado de corra todos con los eso. argentinos, usted es el Pues diputado son de Buenos argumentos Aires. peronistas, lo de mismo. Quiebran al país y después te dice Argumentos recorrer los barrios. peronistas. ¿Para qué No, voy a recorrer los argumentos barrios si ya sé que federales. quebraron el país, gobernador? Argumentos federales al país. Desde que nació la patria se le negó al país, desde que nació la patria se le negó al norte argentino lo que tiene el centro del país. Y yo le aseguro que hoy día la gran oportunidad del mundo, y lo dijo el presidente, la tiene el norte argentino, con el litio, con el oro, con el uranio y con todos los minerales que tenemos, pero no tenemos las obras de infraestructura necesarias para poder crecer. Y eso es lo que estamos reclamando. Me permite los dos descansen un minuto. Que usted como diputado de Capital Federal nos acompañe y nos ayude para que podamos crecer igual que ustedes. Siempre he estado ahí, siempre apoyado, siempre he estado ahí, siempre apoyado los que apoyaron programas criminales y votaron sistemas. Y también le agradezco. Habla usted solo. También le agradezco habla porque usted solo, el otro gobernador. día, Sigue hablando. Y también quiero agradecer. Cuando termina me Bueno, habla. a ver, escúchense, por favor. Adelante, gobernador. Le quiero agradecer a Fernando porque el otro día a mí me acusaban de algo muy feo en la Cámara de Diputados. Cosa que han hecho un diputado de la Cámpora, con los que nunca tuve nada que ver. Yo nunca tuve nada que ver con Cristina Kirchner. Nunca tuve nada que ver. Es más, para mí es una pyme familiar que la tienen para poner a dedo los candidatos. Gobernador, ¿y qué piensa de Massa? ¿Qué piensa de Massa? Yo tengo con Massa tengo una amistad, no la voy a negar y soy frontal en eso. Yo no niego a mis amigos. Soy de Boca, él es de River. Él tomó la decisión de volver a ese frente. Yo nunca estuve en ese frente. Yo estuve cuando él decía que había que barrer a los ñoquis de la Cámpora, que había que acabar con Cristina Eterna, y me quedé ahí y sigo ahí. Sigo ahí y tengo mi partido que se llama Partido Identidad Salteña. Pero quiere que les cuente algo. Diputados libertarios, compañeros de Fernando, son socios del kirchnerismo en Salta. Fueron candidatos. Gobernador, yo estoy fueron en el PRO. candidatos del kirchnerismo en Salta. Con ellos debería hablar. Uno de sus compañeros, Zapata, fue candidato a vicegobernador de Estrada, que es otro diputado nacional de la Cámpora. Su diputada nacional, que también está ahí, fue candidata. Olmedo fue candidato de ellos. No era yo el peronista. Leavi, que es senador, era candidato de ellos. Hay que conocer la historia de cada provincia para poder hablar. Dieron la palabra. Y yo le agradezco nuevamente el otro día cuando usted intervino, cuando a mí me trataron y me difamaron como lo hacen acá en Salta. Nos piden que ayudemos a nivel nacional, pero acá a nivel provincial. Bueno, yo lo defendí, le agradezco la me defendió y le agradezco. Por eso yo soy noble en eso. Les pido una cosa. Tomen agua, hay una mesita con carbohidratos, coman y beban un segundo. Dale, Eso era Gonza. lo que yo quería preguntarte, Gustavo. Un buen vino. No, pero no, pará, vino. Fernando, déjalo participar porque si no, acá los Pac-Man de los minutos, vamos. Fernando, vos sos historiador, ahí dio la clave, la historia, mencionó el gobernador de Salta. Bueno, quizás La historia es la madre de la vida. Bien. Lo que se puede agregar también es que estamos presenciando un cambio generacional. A ver. Y eso genera liderazgos que tienen la difícil tarea humana de admitir que el poder que tenían, la presencia que tenían, el lugar que tenían, ya no es tan importante como antes. ¿A quién te referís? Y si vemos la última semana, la conducta de Cristina, la conducta de Mauricio Macri, en algún sentido es el reclamo a quienes lo vienen sucediendo o tratan de sucederlo, de que el tiempo se detenga, ténganme en cuenta. Me parece que hay algo que es natural, hay un recambio. Justo veía hoy que el presidente de River, votado ayer, tiene 35 años. Entonces, me parece que en algún punto hay liderazgos que fueron muy importantes, que eran muy determinantes, que eran personas que manejaban el poder y que ahora el teléfono ya no suena como antes y ya no se obedece como antes. Y creo que esto está generando también algún ruido en la política. Bien, Rosendo Fraga, tu mirada sobre esta discusión y sobre lo que plantea Fernando, que tiene que ver con el rol de Macri y el rol de Cristina. Mirá, yo creo que en ambos casos, como se dijo recién, son figuras en extinción, ¿no es cierto? Yo no digo que no tengan un rol, pero son liderazgos
en extinción, ¿no es cierto? Y esto lo tiene que advertir, porque si no, lo que se va a producir es que, ¿viste? Lo que va a ser los propios partidos que los va a expulsar. Entonces, yo creo que eso es claro. Mirá, Cristina sigue siendo la personalidad, pero su discurso ha pasado, ¿no es cierto? Y con Macri creo que pasa lo mismo. Es decir, Milei no va a aceptar, ¿no es cierto?, yo diría un padrinajo, de Macri. Vos fíjate, porque él lo nombra Santilli ministro del Interior, ¿no es cierto? Y en realidad, y está el día antes con Macri y no se lo dice. ¿Pero qué? Esto es el liderazgo político. Milei quiere demostrar quién manda. Bien, Lu. Una pregunta para Fernando Iglesias. ¿Crees que efectivamente el liderazgo de Macri está en extinción? ¿Y qué pensás de ese tuit en el que cuestionó duramente la decisión del presidente de nombrar a Adorni? No, yo no creo que esté en extinción. Está claramente, era el presidente y no es más el presidente. Y eso implica también hacer todo un ejercicio de ubicarse. Y me parece que ese tuit... ¿Pero le reconoce el liderazgo? Ese tuit sobre Adorni me pareció desafortunado, no me pareció oportuno. Pues vos tenés una reunión con el presidente, salís y no me pareció lo mejor. También es cierto que después felicitó a Santilli, ¿no? Me parece que... Y me parece además que yo también, cuando lo pusieron a... Porque Franco concentraba dos funciones, la de jefe de gabinete y era un poco el ministro del Interior, aunque al último momento pusieron a Catalán, etcétera, pero durante mucho tiempo hizo las dos funciones. Cuando pusieron solo a Adorni, yo un poco, aunque le tengo respeto y afecto, dije, bueno, quizás Adorni no es el mejor para negociar con los gobernadores, pero después quedó muy claro, ahora está mucho mejor definido el organigrama, hay un jefe de gabinete y hay un ministro del Interior que es Santilli, que me parece una excelente decisión. Bien, ¿y dónde queda el PRO, Fernando? El PRO... ¿Quién es el PRO? ¿Dónde queda? ¿Quién lo manda? ¿Para qué? Bueno, eso es una cosa que se lo tendrá que mostrar la historia. El PRO pero no podemos esperar la historia. Claro. Estamos con los protagonistas, ustedes. Vos me pedís una anticipación. Yo te digo, el PRO fue un partido creado razonablemente, aunque era un partido personalista, era un partido republicano. Fue un partido creado para llevar a Macri a la presidencia. Cuando terminó la presidencia de Macri, hubo un momento de desconcierto y se abrió la posibilidad de nuevas figuras. Fue la interna entre Larreta y Bullrich. No fue bien. Bueno, hay que reelaborar todo, hay que repensar todo y la verdad que yo no tengo la brújula para saber dónde está. Yo creo que tiene un rol valioso que hay que preservar, pero no sé dónde va a terminar. Lo mismo. Están preguntando por futuro PRO el rol. Mira, también cuando hablabas vos en tu editorial, yo creo que la política es fluida, ¿no? Hoy es una foto, Argentina es un país que todos sabemos que el año que viene no sabemos qué va a pasar, entonces yo no quiero enterrar a nadie ni decir que nadie tiene más nada que hacer. Creo que este es un momento donde hubo una elección muy importante y hubo un ganador muy claro y dentro del equipo ganador hubo una persona que es Karina Milei, que era la más criticada por la estrategia y cuando la estrategia se reveló como correcta, hoy tiene las mieles del triunfo. Pero esto cambia muy rápido. Entonces yo creo que tenemos que empezar a ver ahora, el gobierno encara un año fundamental. Lo último que te quiero decir, hay una película, El Padrino, una escena muy famosa donde Don Corleone le dice a su hijo adoptivo, Tom Hagen, que no es un consiglieri para tiempos de guerra. Yo creo que Franco cumplió una misión en un momento muy difícil del gobierno, pero ahora viene en tiempos de guerra, que quiere decir el gobierno tiene que aplicar reformas que están en su programa político y tiene un año para hacerlo. Entonces, no es un año para regalarle plata a los gobernadores, sino para ministros que estén convencidos de lo que tienen que hacer. Bien. Todo eso le voy a preguntar a Rosendo y sobre todo al gobernador, a ver si va a querer algo a cambio de apoyar reformas o no y si las va a apoyar. Pero primero tengo a alguien... ¡Aló! Soy Diego el Colo Santilli. ¿Cómo estás? Diego, ¿Qué hace? Te habla el Colorado, el que cae siempre parado. Sí, cae parado, sí. ¿Cómo estás? Ahora soy un loco de las rimas. Lo que pasa es que garpó tanto lo de si buscas al Colorado y pelado, que me hice adicto, no puedo parar. Y el gaucho de Manu Adorni, que siempre te sube la apuesta, me dijo, ¿por qué no empezás a hablar todo en rima? Me dijo algo muy sabio, Manu. Muy bien. Me dijo, nunca subestimes el poder de subestimar al electorado, pelado, colorado. Tiene razón. Así que empecé a pensar rimas. Escuchate esta, por ejemplo.
Qué lindo Cristina presa y Macri sin milanesa. El Javo es pacto fiscal, yo reforma laboral. ¿Por qué Te hace acordar a Olmedo, José Refrán, ¿te acordás? por las ferias literarias del interior con estos Yo sé poemas que te gustó. van a... Solo falta que le guste a la CGT y ya estamos. El Tengo gato otra. Peters volvió. Me critican desde el PRO porque ahora soy Violeta. El gato se olvidan Peters de las Mikey. Flores. Colorado. Van a interrumpir. Sí, Van a adelante. interrumpir. Recite. Perdón. Me critican desde el PRO porque ahora soy Violeta. Se olvidan de Mike Pichetto con Mauricio en la boleta. Era verdad. Sí, señor. Así Un poco fue. duro con Mauricio, pero no te olvides que él prefirió a Grindetti. Y eso me dolió. Sí, así fue también. Bueno, tiene una rima con la campera de Pichetto, era uniclo. La palabra es difícil de rimar. Sí. A ver. Pichetto se clavó la uniclo. ¿Y? Esto es un fin de ciclo. ¡Ah, muy bien! Ganó. Yo, si fuera usted, me retiro acá con la gloria, aplauso cerrado y telón lento. Pero usted juegue lo que quiera. Está bien, voy a dar un paso al costado. Gracias, Diego Santilli. El Muy mejor bien. analista de la política argentina. Bueno, muy bien. Ariel Tarico, Ariel por Tarico, supuesto. sin duda. Bien. Gobernador Sanz. Un paso al costado, dijo, ¿no? Pasos a contar. ¿Apoya reforma o modernización laboral e impositiva? Todo, le dijimos al presidente, diálogo y consenso, por supuesto, y yo no hablo de reforma laboral, yo fui el que le planteé que hable de modernización laboral, porque ya se dijeron muchas cosas sobre este tema y no está ni en el anteproyecto de ley, nadie lo tiene, todos hablan y dicen cosas La que no son. denominación modernización laboral fue una idea tuya de la palabra y la tomaron. La planteé, que le dije modernización y federalización, porque no es lo mismo un convenio de trabajo firmado en el norte que firmado en el sur, que firmado en el centro del país, por las circunstancias que tenemos cada uno económicas. Así que eso está bueno que se tenga en cuenta y que está bueno que el presidente también haya entendido que la labor del Congreso, sin afectar el espíritu de la ley que manda el Ejecutivo, también tiene que tener algunos cambios y seguramente sugerencias que mejoren esa ley, que la hagan y que pueda salir consensuada. Diálogo, consenso, respetar el espíritu de la ley, creo que esas deben ser las bases fundamentales para que podamos trabajar. Y en la como lo impositiva, dice siempre, ¿ingresos brutos están dispuestos a bajar? nosotros estamos bajando a medida que podemos, entendemos que tenemos que hacerlo y lo estamos haciendo, en Salta lo hicimos, y hay que seguir, y hay que intentar ir terminando con esos impuestos y hay que buscar rever también el tema de la coparticipación, que no es menor, ¿no? Hoy día el 70% de los recursos coparticipables se lo queda a Nación y es un federalismo al revés, y el 30% en las provincias. Así que todas esas cosas creo que las vamos a discutir. A ver, ¿el gobierno está dispuesto a discutir lo que plantea el gobernador de Salta de modificar la coparticipación? Sí, el tema que... El presidente... No, el tema no es tan fácil porque la reforma de la coparticipación no alcanza solamente con la cuestión nacional, sino que pues todas las legislaturas de todas las provincias tienen que ratificarlo. Y Formosa no te lo va a bancar, Diego. Entonces, faltando Formosa, por más esfuerzo que haga el gobierno, eso no va a terminar pasando. Tiene que haber un acuerdo de todos los gobernadores. Tiene un sistema donde todo el mundo tiene una llave y con que una sola llave no abra, no se modifica. Sí. Ahí la pregunta es... Eso... Un segundo para interrumpirte, Gonzalo. En el año 94 se determina de que hay que rediscutir la coparticipación. Hasta el día de hoy no se hizo. El presidente dice, yo me animo a hacerla. Nadie se animó a hacerlo, yo me animo a hacerlo. Me gustan los desafíos. Pero es como dice Gonzalo, no es fácil. Bien. Nadie va a querer ceder nada. Y los criterios objetivos de reparto son medios extraños, ¿no? Gustavo, en tu caso particular, vos lo dijiste hace un rato, a vos el gobierno te montó un armado libertario que es muy picante contra vos, te acusa de todo, de gestionar mal, de ladrón, te dicen de todo. En ese contexto... No, ladrón es lo mínimo. Ladrón es lo mínimo. Digo, ahí está Fernando y debe saberlo, que me acusaron el otro día, que lo tengo... Pero hombre ¿cómo vas a hacer para acompañar al gobierno si... Dejalo decir que yo lo defendí, porque si no parece... Mi pregunta es esto, ¿cuál va a ser tu... Déjame decir que yo soy del PRO, no de la Libertad Avanza, no tengo nada que ver con el armado en Salta, y cuando lo acusaron injustamente, lo defendí en el... La pregunta, Gustavo, es ¿cuál va a ser tu postura? Solía. ¿Cuál va a ser tu postura? Porque María Emilia Orozco quiere ser gobernadora de Salta y va a seguir
diciendo lo mismo que dice de vos de acá a 2027. ¿Vos qué vas a hacer para con el gobierno en este contexto? Yo la verdad que diga lo que quiera la señorita, pero a mí todas las elecciones, eso es como decía recién el historiador, y yo lo escuchaba, todas las elecciones son distintas. Hace un mes estaba bailando, festejando que había ganado el kirchnerismo por 16 puntos, ahí se produjo un espanto en el país, dice que no vuelvan, por favor, que no vuelvan, y entonces después en las elecciones nacionales cambió todo. Bien. Cambió todo. O sea, todas las elecciones son distintas. No son cheques en blanco, es como decía un historiador ahí también, o como decía Rosendo Fraga, a quien respeto mucho. Hay que ver el contexto económico, hay que ver qué pasa de aquí a un mes, 2 meses, 3 meses, un año. En definitiva, lo que sí yo no puedo aceptar es que se me acuse, se me difame y ya se metan con mi familia y con mi vida personal para hacer política. Eso habla realmente de una miserabilidad muy grande y lamentablemente aquí en Salta esos dirigentes políticos que responden al olmedismo hicieron de la mentira, hicieron del agravio, hicieron de la difamación su forma de hacer política. Y yo espero, Gustavo, tengo una pregunta para hacerle. ¿Cómo? Tengo una pregunta para hacerle. Usted habló de reciprocidad, que el acompañamiento que usted le ha dado al gobierno nacional siempre ha sido esperando reciprocidad, y planteó el tema del armado libertario que usted cuestiona en la provincia. ¿Esa es la única reciprocidad que espera el gobierno nacional, que no le compite electoralmente en la provincia, o está esperando otras cosas? No. A mí no me importa competir en el marco, en un marco de respeto, por sobre todas las cosas. No me importa competir con el que tenga que competir, yo no tengo ningún problema en competir con nadie. Bien. Pero sí lo que sí molesta es que nosotros acompañemos, pero no me pasa solo a mí, lo planteó Jalil, lo planteó Jaldo, lo planteó muchos gobernadores. No nos pueden atacar de la manera baja que lo hacen, miserable y mentirosa. Entonces tenemos que decirlo, porque eso no se ve desde allá. Y acá son, vuelvo a repetir, socios del kirchnerismo. Y allá se muestran hablando en contra del kirchnerismo. Y después pasa lo que pasó en la sesión de diputados del otro día. Tendrían que haberme defendido esos diputados libertarios a mí, pero no podían defenderme porque fueron candidatos con el que me acusan. Bien, ¿no? bien. A ver, Rosendo. Bueno, mirá. Estamos discutiendo un tema que lleva bastante tiempo. Nuestro muy buen historiador que nos acompaña podrá decirlo. Hace más de 2 siglos que estamos en la discusión entre Buenos Aires y el interior. Y te agregaría, en la Constitución del 94 se puso que había 1 año para sancionar la nueva ley de coparticipación. 1 año. ¿Cuántos han pasado desde entonces? Varias décadas, ¿no es cierto? Porque no es fácil, y se mencionó, porque además toda la provincia lo tiene que aprobar. Pero este es un tema realmente central. Ahora, la negociación, el diálogo, el acuerdo. Si el gobierno se mueve rápido, vos fíjate que en diputados hoy le están faltando 20 más o menos para el quórum propio. Vamos al Senado, faltan un poco más, 13, 15 para el quórum propio. 17. Y esta es la parte operativa de la política. Esto es lo que hay que saber armar. El tiempo cambia las cosas, se mencionó, muchas veces hay desgaste, problema. Cuanto antes el gobierno arme esas coaliciones para poder sesionar y aprobar sus reformas, va a ser mejor. Bien, Fernando, como historiador, ahora vuelvo a Fernando Iglesias. ¿Hay algo que enseñe la historia o se parezca a este momento, a este ciclo, al poder tan importante que tiene la hermana junto a Javier Milei? Bueno, siempre la familia ha sido un lugar donde descansa la confianza, ¿no? Me acuerdo Carlos y Eduardo Menem, Néstor y Cristina, como ejemplos.
pero creo que en este caso lo que nos enseña la historia es que el gobierno que quiera cambiar tiene que hacerlo rápido, fríamente y en forma implacable. Acá, volviendo a la película del Padrino, el que te habla del consenso es el traidor, me parece. Porque el consenso lo que es gastar tiempo y tiempo y tiempo para que al final nunca cambie nada. Si el gobierno quiere imponer reformas profundas, es ahora. Eso implica tocar intereses corporativos muy fuertes los últimos 40 o más años. ¿Sin voto cómo hace? Claro, el consenso se traduce en votos. votos. No El se traduce en consenso votos, no es nada, para Claudio María Domínguez Bueno, ir a un si retiro con los votos él. te alcanza Es para Pero no te sacar los alcanza. votos. No alcanza. Si te alcanza para frenar vetos a los vetos, por Es que es un ejemplo. país republicano, no se puede vivir vetando. Hay una cosa llamada Congreso. Mirá, me Lo hacía Cristina y la matábamos, ahora lo hace Milei, está todo bien. No, bueno, Cristina hacía otras cosas, entre ellas matar fiscales, digamos. Nosotros, me parece que acá hay que planteárselo de una manera mucho más política. Acá hay que hacer reformas y está el Congreso, se conseguirán los votos, supongo, porque no falta tanto para conseguirlo, pero lo que quiero decir, no hay tiempo. El gobierno no tiene tanto tiempo. Entonces tiene que elegir si el mal menor es poner primera, segunda, tercera y avanzar, o es volverse dentro de 2 años sin haber cumplido su programa político. ¿Pero vos le atribuís falta de decisión al gobierno o eran falta de manos en el Congreso? Creo que ahora tiene un contexto mucho más favorable que no tuvo estos primeros años, 2 años. Entonces, ahora tiene mucho más cerca la cantidad de votos, tiene funcionarios más puros, que están convencidos de reforma, entonces, y tiene una... Pero mirá, Fernando, que vos para hacer una reforma o modernización laboral necesitas acordar mínimamente con sectores no duros, no kirchneristas del peronismo. Eso habrá que hacerlo. La izquierda no va a estar, pero después vos tenés, el fuero laboral es fuertísimo, vos tenés que tener un consenso político de una parte del peronismo y una parte del gremialismo. La Argentina corporativa no es fácil. Pero la Argentina corporativa es como la niebla en Gran Bretaña, está ahí, digamos, ni buena ni mala, es parte de la geografía. De hecho, la objeción que le hace... Lo tenés que tener, es decir, vos podés imponer o podés negociar de posición de fuerza si tenés un número más grande como va a tener el gobierno ahora. Pero vas a tener que tener acuerdos mínimos de qué se trata esta modernización. Podrás acordar con algunos y con otros no. Por supuesto. Decir, habrá prioridades, habrá que... Pero ¿qué pasa, Fernando, cuando no cumplís los acuerdos? Porque eso es un poco lo que uno viene escuchando hace más de un año largo. Y en el episodio chiquito este de Mauricio Macri, que para la historia será una anécdota, qué pasó, qué no pasó, me enojé. Sí, vimos todos la secuencia, desde la derrota en la provincia de Buenos Aires, cómo salieron, pero acá en este mismo programa, a pedir que venga Macri, lo invitamos a que venga lo que quiera, que venga Rodríguez Larreta, dijo acá Patricia Bullrich, en este mismo programa. Y ahora que salió bien, nos damos vuelta. Yo no sé cuál es, no hago juicio de valor cuál es la posición correcta, pero mucha gente que estaría dispuesta por ahí a levantar la mano o a sentarse y dice, che, si no me cumplen después, pues ya acaba de decir el gobernador Sáenz también. Nosotros habíamos firmado un montón de cosas que después no pasó nada. Y eso, vos sabés que, como nos gusta a los dos el Padrino, se paga. Sí, yo entiendo lo que vos decís. Me parece que ahora el gobierno tiene que acelerar. Tiene que buscar las formas republicanas y legales de hacerlas, pero creo que también no es una pelea que va a terminar, se va a definir en un cóctel entre las partes. Esto tiene que estar claro. Acá se quiere cambiar un sistema de dominación económica hegemónica hace más de 40 años y eso va a tener costos. No existe la política sin costos. El gobierno de Macri... ¿Pero cuál podría ser un costo? Bajar a tierra la idea tuya de que... Decretar, por yo ejemplo. te entiendo lo que vos decís y por ahí tenés razón, pero déjamelo ver en imágenes. ¿A qué te referís? Ir a fondo. Bueno, el gobierno de Carlos Menem, por ejemplo, promovió una ruptura del poder sindical, favoreciendo a sindicalistas privados y poniéndolos en contra de sindicalistas públicos. Habrá que ser inteligente con la estrategia, pero me parece que no pensar en que hay que reformar. Sí. El gobierno de Mauricio Macri creo que nos dejó una gran experiencia. Fue un muy buen gobierno para mí, un gobierno que respetó la ley, que respetó las formas, que respetó los pactos, que respetó la república, que respetó todo. Y ahí está. Espera, aguardame en línea, por favor. Rosendo, ¿qué opinas de lo que está diciendo? Está bueno, es disruptivo lo que dice Fernando recién. Es, mirá con las buenas formas y sirviéndole masitas y té, cómo terminó Macri. No, mirá, a ver. Yo creo lo siguiente. La Constitución no es una forma.
La Constitución es el eje del sistema institucional, ¿no es cierto? Entonces, ese es el punto. Hay que pensar las reformas a fondo y rápido. Armar la coalición parlamentaria para hacerlo y adelante. Pero esto no se puede evitar. Bien. Quiero agradecer. Ni se debe evitar. Ni se debe. Gracias, Rosendo. Le agradezco también al gobernador de Salta. Gracias por participar. Adiós, gobernador. Le voy a mandar va a hacer una cata de vino Fernando Iglesias. Sube al avión mañana a las 6. Del PRO, ¿no? Gracias. Gracias. Nada, los tengo que saludar. Gracias por todo. Gracias Tanda, por por favor. Cyber Monday en Naldo. 3, 4 y 5 de noviembre, explorá sin límites. Descubrí ofertas increíbles. Hasta 40% off. 12 cuotas sin interés y envío gratis a AMBA en seleccionados. Naldo, un amigo de la casa. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Ahora, Darío Lopreite. Hasta mañana.